Bien, vamos a grabar nuestro laboratorio preparatorio para la para el examen de PDE. El examen de PDE contempla todos los tópicos que vimos en CCNA 2. Dentro de ello está VLCM para IP versión 4, IP versión 6 o CPF. También PAT, VLAN, enrutamiento inter-VLAN, DHCP-ISI, DHCP-Relé. Entonces todos los tópicos están acá. ¿Cómo se divide esta prueba? Bueno, esta prueba tiene un ISP y en cada ala, podríamos llamar, cada enlace que está colgando de ISP conecta hacia zona norte y hacia zona sur. Entonces tenemos todo esto zona sur, todo esto zona norte. Lo primero que vamos a resolver es zona norte. Zona norte tiene tanto IP versión 4 como IP versión 6. Tenemos este triángulo aquí, La Serena, Valparaíso, Arica. En Valparaíso tenemos una LAN que se llama LAN A. En Arica tenemos la LAN B. Y tenemos los enlaces WAN. Enlaces WAN. Entonces primero vamos a calcular eso. Si yo tuviera una dirección 172.16.00 con prefijo 16 y yo lo llevara a prefijo 19, tendría 3 bits de subred, lo que me daría 2 elevado a 3, 8 subredes. Y las subredes avanzarían de 32 en 32. No olvidar que el bit 19 en el tercer octeto avanza de 32 en 32. ¿Cómo sería la subred 0? 172.16.00 con máscara 19, la 32.00 con máscara 19, la 64, luego la 96, luego la 128 y luego la 160. Después de esta viene la 192. La 192. Si me dieran esta subred, me podrían dar cualquiera, pero si me dieran esta con prefijo 19, aquí comienza el VLCM, o esta es la red base para el VLCM. Prefijo 19. Se tomó una de las subredes, prefijo 19, y con esa se va a trabajar para el VLCM. La LAN A tiene 500 hosts, la LAN B tiene 600 hosts y los enlaces WAN todos tienen 2 hosts. El VLCM, la técnica dice que debo ordenar de mayor a menor, por lo tanto LAN B sería la LAN con mayor cantidad de hosts. Con esta entonces voy a empezar a trabajar para el VLCM, la 172.16.192.0 ya no es prefijo 19, tenemos que cambiarle a 22. ¿Por qué 22? Porque con 10 bits de host, siempre son 32, con 10 bits de host tengo 2 elevado a 10 menos 2, tengo 1022 hosts. Me piden 600. No puede ser con 9 bits, porque con 9 bits tengo solamente 510 y necesito 600. Entonces tendría que hacer esta. Ahora, ¿cuál sería la máscara? En formato máscara sería 255, 255, ahí tengo 16 bits de la parte red subred y me dicen que son 22. 16 más 6 son 22. Entonces esta sería la máscara, convertir el último octeto en binario para darme cuenta cuál es el valor del bit 22. Y ese valor vale 1, 2, 4. 4. Por lo tanto, la siguiente subred, la de 500 hosts, que es la subred que viene en cantidad de hosts, ya sería 196. La anterior se le suma el valor de ese bit, del bit 22. Por eso me da 196. Y tengo que buscar un prefijo para 500 hosts. Para 500 hosts con 9 bits, 2 elevado a 9 son 510.
Eso me da para los 500 hosts. ¿Cuál es la máscara de esta subred? 255, 255 y ahí tengo los 7 bits, 16 más 7 son 23. Este octeto me daría 254. 254. Este octeto me daría 252. Entonces 252, 254 en este octeto. Bien, la siguiente subred sería la 172.16.198.0. ¿Por qué 198? Es la anterior que se le suma a ese bit que vale 2. Por lo tanto, 198.0. Con máscara 30. Para dos hosts necesito máscara 30. La máscara 30 sería 255, 255, 255. Ahí tengo 24. Más los 6 que están aquí. Ahí sería 30. ¿Cuánto vale el bit 30? Vale 4. Por lo tanto, a la siguiente subred se le suma 4. ¿En qué octeto? En el cuarto octeto. Se le suma 4. También es prefijo 30, tiene la misma máscara. Por lo tanto, la siguiente es 8. Las máscaras 30 avanzan de 8 en 8. La máscara para las 30 en formato máscara sería 255, 255, 255, 252. Esto es 252. Y todas tienen la misma máscara. Si yo voy al laboratorio, entonces esta red, la LAN A, tendría la IP, esta que está aquí, control C, ahí. La LAN B, que es la que tiene 600 hosts, sería esta red. Control C. Esa sería la red. En lo que es la WAN 1 sería esta de aquí. Control C. La WAN 2 sería la que sigue. Y la WAN 3 es la siguiente. Ahora, debo poner atención en las IP de los equipos. Por ejemplo, aquí en Valparaíso, que es el gateway de la LAN A, tiene la primera IP, por lo tanto sería la 172.16.196.1 con máscara 23. Después el servidor, el que actúa como servidor web y DNS, es la IP 400. La IP 400. ¿Cómo yo calcularía la IP 400? Fíjate en lo siguiente. La IP 400 se calcula de la siguiente manera. Yo digo 400 dividido por 256 igual 1. 1. Entonces, ¿cómo me daría eso? Lo voy a anotar aquí. El host 400 sería 172.16. Esa es la LAN A, por lo tanto sería 196.0. 196.400. La primera IP es 1, ¿cierto? La IP 400 sería eso. Bueno, ese 400 lo debo dividir por 256, me dio 1. Por lo tanto, esto ya no es 196, es 197. Pasé ese 1 acá. Y como ya pasé el 1, lo resto menos 1. Y el residual lo multiplico por 256. Eso me da 144. 144. Entonces, ese host sería el que tenemos acá, ¿cierto? La IP 400.
por ejemplo, este host es el 500. El 500 de la 192.172.16.192.0. Esa es la LAN B. Entonces el host 500 de la LAN B sería la 172.16. Perdón, aquí hay un error porque tenemos que calcular de la LAN A y es 196. Entonces aquí sería... está bien, 197. La de... es la LAN B. LAN B es 192 aquí. 192.0. Entonces aquí tendríamos que calcular el 500. 500 dividido por 256. Dividido por 256 sería 1. Ese 1 lo paso acá. 193. Resto el 1 acá. Y multiplico por 256. 244. Ya tengo ese host. El primer host, que es esta interfaz en Arica, es la 172.16.192.1 y esta es la 193.244. Bueno, en los enlaces WAN, esta sería la 198.1, 198.2. Aquí sería 198.5 y 6, porque es 4 ahí, ¿cierto? Entonces 5 como primera, 6 como segunda. En la WAN 3 es la 198.8 la red, entonces esta sería 9 y esta sería 10. Eso sería la configuración en la parte de IP. En lo que es IP versión 6, para IP versión 6 la red se contempla de aquí, para todos los routers. Es la red 2001 DB8 ACAD 2.2.64. Fíjate que aquí habrían 16, 32, 48 bits para la parte red y nosotros tenemos que calcular el cuarto exteto, que es la parte de subred. ¿Cómo sería eso? 2001 DB8 ACAD 2.2. Y dicen que es prefijo 64, pero aquí tendríamos 48. Entonces me falta aquí este exteto, el cuarto exteto, es donde yo tengo que empezar a buscar las subredes. ¿Qué subredes? La subred de esta LAN A es AA. Entonces esto sería AA. Esa sería la subred de la LAN A. De la subred LAN B debería ser, en la parte subred dice que debemos colocar AB. AB. ¿Cierto? Esto es para LAN B. ¿Qué viene después? En la WAN 1, en el cuarto exteto es F. F. Después viene control C. En la WAN 2, en la WAN 1 es D, en la WAN 2 es F. D, F, y la WAN 3 es E. E. Supongamos que aquí en la LAN A el host es la segunda IP de esta subred. La segunda IP, entonces sería la punto 1 es esa, la punto 2 es esa. ¿Ya? Entonces esta es la segunda IP de esa LAN, esta es la primera IP
Esta es la primera IP y esta es la segunda IP de esa subred. Lo mismo acá, segunda IP, primera IP. Entonces ahí fluctúa solamente entre 1 o 2. ¿Ya? Y todas con prefijo 64. Eso sería el direccionamiento IPv4, IPv6. Entonces ya tenemos la zona norte, la tenemos lista. En la zona sur, dice que es por DHCP. DHCP. Claro, aquí en central vamos a tener un servidor de DHCP donde vamos a crear los pools. Y ese router va a alimentar estas LAN. ¿Ya? Entonces se entiende que Chillán va a ser un DHCP relé y Talca es un DHCP relé, ¿cierto? Ellos van a reenviar la petición hacia central para asignarle IP a estos hosts. Para esta red, en la zona sur está contemplada con la 192.168.50.0 prefijo 24, esa es la red de trabajo. Si ordenamos de mayor a menor, esta es la que tiene mayor cantidad de hosts. Tenemos 100 hosts, entonces sería la 192.168.50.0. Pero ¿qué prefijo para 100? 2 elevado a cuánto es cercano a 100, 2 elevado a 7. Por lo tanto, esto sería 25. 25 sería 255, 255, ahí tenemos 16, 255, tenemos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. ¿Cuánto vale este bit? 128. Por lo tanto, aquí la siguiente subred sería 192.168.50.128 y buscamos el prefijo para 30 hosts. Para 30 hosts serían 5 bits. 2 elevado a 5 es 30. Entonces aquí sería 27. Y 27 sería la máscara 255, 255, 255. Ahí tenemos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. La siguiente subred se le tiene que sumar 32. Entonces es esta misma, control C, pero se le suma 32. 128 más 32 sería 160. Y el prefijo para 3 hosts es 29. Lo más cercano es 29. Porque así me quedan 3 bits de host. Y 2 elevado a 3 serían 6 hosts. ¿Cuál sería la máscara? 255, 255, 255. Ahí tengo 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ahí sí. Entonces ya tenemos las subredes. Esas subredes son para este lado. Por ejemplo, en la LAN, en el PC VLAN 100, a este lado, VLAN 100 sería esta IP. Control C sería este segmento, lo voy a copiar aquí. Y para la VLAN 200 que está detrás de Talca, sería esta red. Aquí tenemos eso. Ahora, no te olvides que los routers como primer IP de Gateway es la primera IP. Por lo tanto, esta sería la 129, 50.129 con máscara 27. En Talca sería la primera IP, o sea, sería la 51 con máscara 25. ¿Dónde vamos a crear los pools? Aquí, en central. Central. Dice que tenemos que crear los pools. Voy a buscar cuál es la configuración de los pools. Acá. Los pools tienen nombre, ¿cierto? Por ejemplo, este se llama VLAN 100.
VLAN 100. ¿Qué debo poner? La red para el pool, el gateway y el DNS. Es el DNS. ¿Cómo sería ese pool? Yo voy a crear solamente el pool de la VLAN 100 para que veas cómo se crea ese pool. Aquí en central sería el servidor DHCP. ¿Cómo se crearía? Enable configure terminal IP DHCP pool, y aquí sería VLAN 100. Así dice que se llama el pool, fíjate. Ojo con la mayúscula. Y debo colocar aquí network, ¿cierto? ¿Cuál sería el network? Depende de la subred que obtuvimos. La subred de la VLAN 100, ¿cierto? Que es esta, es la 192.168.50.128. 192.168.50.128. Y la máscara que obtuvimos es máscara 27. Máscara 27 sería 255.255.255.224. Esa es la máscara 27. El default router sería la 192.168.50.129, la primera IP del rango. Eso es porque si nos fijamos, este Chillán tiene la primera IP como gateway. El DNS server, esta es la IP, ¿verdad? Ese DNS. Pero ese DNS, ¿qué IP tiene? Porque este tiene una IP local y privada. Como hay un PAD, tendríamos que ver cuál es la IP para el PAD. Fíjate que eso es, voy a buscar dentro de la actividad dónde está el tema del PAD. Esto es el router Serena. En la Serena, aquí debe hacer un NAT estático, fíjate, para el servidor web DNS y que sea visible en Outside como dirección. Ese va a ser el DNS, ¿cierto? Porque desde afuera el DNS se va a ver como la 10.10.10.100, ¿cierto? Estos hosts de acá, estos hosts van a ver al servidor DNS no con la IP de esa red, sino que con la IP de acá, del PAD. Entonces, ojo con eso. Entonces, en el DNS server, aquí debería ser DNS server la 10.10.10. Hago un exit y aquí debo hacer una exclusión. La exclusión, vamos a buscarla, cuál es la exclusión en los pool. La exclusión dice que es desde la primera a la tercera. De la primera a la tercera. Entonces, IP de HCP exclude address. La primera IP sería 192.168.50.129. Esa es la primera IP. A la tercera sería hasta la 129.130.131. 50.131. Ahí estarían las tres IP que vamos a excluir dentro de el rango. Si yo hago un do show running, tengo el pool donde tengo network, default route y DNS más la exclusión para ese pool. Esto mismo tiene que hacer
para el pool de la 200. Ahora, lo importante aquí es que si Chillán actúa como DHCP relé, en esa interfaz, en la F01 de ese router, configure terminal, interface F/01, aquí va el comando IP helper address, IP helper address. ¿A qué IP apuntamos? Bueno, a la IP de central. La IP de central es esa IP, la primera IP de la red multiacceso. La red multiacceso, si nos vamos acá, es esta IP. Esa IP. La 160 termina en 160, por lo tanto, esta es la primera IP, sería 161. Este es 162 y este es 163. Todo esto es la red multiacceso. Entonces esta es la 161. Entonces apuntamos a la IP helper address 192.168. Dijimos que era 50.161. 50.161. ¿Ya? Bueno, lo mismo acá, cuando hagamos el relé en Talca, en esa interfaz que va a tener la 192.168.51, en esa interfaz colocamos IP helper address apuntando a la misma IP, a la 161. Y ya con eso los dispositivos deberían tener IP. Este host se alimenta por DHCP, este host se alimenta por DHCP. Ahora, en lo que es IP versión 6, esta es la red AD. Por lo tanto, igual que delante, AD sería esto mismo, control C, pero aquí sería AD, ¿cierto? Para la subred que está aquí. Y lo mismo para AC. Ahora, me parece que en Talca y en Chillán hay que crear su interfaz. Vamos a corroborar eso. En Talca y en Chillán hay que crear sus interfaces. Busquemos eso. En Talca y en Chillán. Claro, fíjate, en el router Chillán y Talca, asignar el número de VLAN a la subinterfase. 100 y 200 respectivamente. Y esos tienen la primera IP. Entonces, un error que cometimos acá es que aquí en Chillán el comando IP helper address no va ahí, sino que tiene que ser en la interface F0/1.100, ¿cierto? Tenemos que crear una subinterfaz aquí, una subinterfaz, y el nombre que tiene esa subinterfaz tiene relación con la VLAN 100. A esa subinterfaz, ¿qué tenemos que colocar? Encapsulation de Utunoku 100 IP address. Esa IP es la 192.168.50.129. 129. La máscara es 27.255.255.255.224. Y aquí va el IP helper address 192.168.50.161. Ahí sí. Y lo mismo acá en Talca. Tenemos que crear la subinterfaz 200. La subinterfaz 200. ¿Cómo sería eso?
en Talca. Enable configure terminal interface F0/1.200 encapsulation de O2Q 200 IP address 192.168.50 y esta es la primer IP de esa subred, es la punto .1. La máscara es 25, 255, 255, 255, 128. Aquí va el IP helper address 192.168.50.161. Entonces ya configuramos esa su interfaz. Bueno, en este switch, en el switch B, veamos qué es lo que es la información para el switch B. Según la instrucción, los switch llevan nombre, ¿cierto? Y tiene que ser con mayúscula. Y debemos crear las VLAN según la topología. O sea, en este switch solamente tenemos que crear la VLAN 200. Enable, configure terminal, VLAN 200. VLAN 200. Si se dan cuenta, esta puerta, la F01, es trunk y esta puerta es de acceso para la VLAN 200. Entonces aquí la interface F0/1 es switch por mode trunk y si no colocamos nada, si no colocamos switch por trunk native, ¿cierto? VLAN algo, por defecto la VLAN nativa es la 1. Entonces, si no me dicen cuál es la VLAN nativa, mantenemos la VLAN 1 como nativa. La puerta 2, esa es de la VLAN 200. Entonces nos vamos a esa interfaz. La 2, aquí es switch por mode access 200. Perdón, switch por mode access y switch por access VLAN 200. Ahí ya quedó a la VLAN 200 esa puerta. Fíjate, do show VLAN y tenemos creada la VLAN 200. Esa puerta pertenece a la VLAN 200. La 1, cuando levantemos la puerta del router, ¿cierto? Y no levantamos la puerta del router, la F01. Ojo con eso. La interface F0/1. No shutdown. Ahí levantó. Entonces, ahora esta puerta que estaba atrás, la puerta que estaba atrás, ahí levantó. Do show VLAN. Y fíjate que ya no aparece aquí. Antes aparecía. Porque claro, no estaba encendida la puerta del router, por lo tanto no podía entonces configurarse como TRAN. Si yo hago un do show interface TRAN, ya está TRAN, la 1 como nativa, la puerta 1, o sea, la VLAN 1 como nativa. Eso mismo tienes que hacer acá. Tienes que crear la VLAN 100, la puerta 1 como TRAN, la puerta 2 como acceso, y levantar la puerta física de ese router. Ahí estaría entonces esa parte. Si ya te diste cuenta, en el sector sur ya configuramos IP, configuramos el DHCP, le pusimos a la su interfaz el IP helper address, tanto en Chillán como en Talca. En los switch de esta red creamos la VLAN, asociamos la puerta 2 a la VLAN, la puerta 1 como TRAN. Lo mismo acá en switch A, puerta 2 desde acceso para la VLAN 100, puerta 1 es TRAN hacia Chillán. Bueno, aquí al medio es una sola VLAN, no dice que hay que crear una VLAN, ¿cierto? Y todas las puertas están asociadas a la misma VLAN. Aquí no hay que hacer mucho, solamente el hostname. Entonces estos tres hosts S, y S pertenecen a esta red.
Esa red es la multiacceso. Dijimos que la red multiacceso era esta red. Control C. Control V. Entonces es la 161, 162, 163. ¿Qué pasa con los enlaces entre ISP y estos routers? ¿Cierto? Eh, este enlace entre ISP y ese router, la IP que debería ser está en la tabla, aquí. ISP y La Serena, entre ISP y La Serena es esa red. La vamos a copiar aquí, control C, ISP y La Serena sería aquí esta red. ¿Cierto? Entonces esa es la 9 y esa es la 10. La 10. Ahora, si esta es la 9, nosotros en el DNS Server delante pusimos en los pool que era la 100. Veamos, ya, eso es para un NAT estático. El NAT estático, ya, nada que ver eso. Ya, esta es la 9 y esta es la 10. Esa es la 9 y es la 10. En este segmento entre ISP y central, sería esta red. Control C, esta red. Ahí. Donde ISP tiene la segunda, o sea la 10.2, y esta tiene la 10.1. 20.10.10.2, 20.10.10.1. Esta tiene la 10.10.2, 10.10.10.1. ¿Qué más tenemos en nuestras instrucciones? Bueno, los hosts tienen IP, máscara, gateway, DNS. En las configuraciones básicas tenemos como hostname en los routers, Valpo, Arica, La Serena, tal cual como está ahí con mayúscula. El dominio es duoc.cl. La enable secret es Cisco Duoc UC. Cuando es MD5 es enable secret y debe tener un largo de contraseña de 10 caracteres. Fíjate en eso. Cuando te digan que el largo de... Voy a hacerlo aquí en router, en cualquier router, voy a hacerlo en cualquier router, en Valparaíso. Por ejemplo, en Valparaíso, el hostname sería Valpo con mayúscula. Aquí, como tiene que ser el largo de 10, es security password minleng 10. Entonces ahora cuando hacemos un enable secret, Cisco, si nosotros colocamos Cisco, no me deja, dice que es muy corto. Entonces tenemos que colocar Cisco, enable secret, Cisco Duoc UC. Ahí sí tengo al menos 10. Tengo al menos 10. La configuración va aparte del hostname, la enable secret que sea de largo 10 caracteres. Dice también que debo encriptar todas las contraseñas. Ese comando es el comando service password encryption. Service password encryption. Eso es para encriptar en nivel 7 todas las contraseñas que no sean secret, ¿cierto?
Por ejemplo, si yo en la line BTI creo una password o creo una enable password, ya con eso se va a cifrar. Los clock rates son 128 bits. Eso es, por ejemplo, supongamos que en la serial 00, en esa interfaz, si es DCE, bueno, esta no es DCE, acá, esta tampoco es DCE. Donde sea DCE, donde esté el reloj, esas llevan un clock rate de, ¿cuánto dice? El clock rate es 128.000. Entonces, por ejemplo, esta en Serena, que tiene el serial 00, esa debería llevar clock rate. ¿Cómo sería esa interfaz? Configure terminal, interface serial 0/0/0, clock rate 128.000. ¿Cierto? Eso es solamente para las interfaces que tienen, que son DCE. En un enlace serial hay un DTE y un DCE. El que tiene el relojito es el DCE y ese tiene el clock. Bueno, en lo que es Valpo, por ejemplo, dice que solamente se configura acceso vía Telnet con la contraseña Cisco, es con password Cisco, fíjate. Entonces en Valpo, ¿cuál es Valpo? Aquí, en este router, yo voy a las líneas BTI, line BTI 0 espacio 15 o 0 espacio 4. ¿Qué me dice acá? 5 sesiones, entonces del 0 al 4. 0 al 4. Aquí la password dice que es Cisco con minúscula. Cisco. Y aquí en vez de login local es login solamente, porque como es con password es login. Si hubiese sido con nombre, usuario y contraseña es login local. Bueno, en los switch ya vimos que era el hostname con mayúscula, crear las VLAN que ya creamos, eso en la zona sur, crear esas VLAN. ¿Qué más? Asignar los respectivos puertos según la topología. La VLAN 1 es la nativa administrativa, eso ya lo vimos bien. Los enlaces troncales, switch por mode tran, ¿cierto? En el switch B, aplicar seguridad de puerto, en la puerta 2, del switch B. ¿Cuál es el switch B? Acá. En la puerta 2, que es de acceso, fíjate, interface F0/2 es switch por security. Enter, ahí habilito la seguridad, o no olvidarse ese comando para habilitar. Dice que es una MAC, entonces es switch por security máximo 1. Máximo 1. ¿Qué más tenemos en esa puerta? Que sea una captura dinámica. La captura dinámica es switch por security MAC address sticky, ¿cierto? Puede ser sticky o yo puedo configurar manualmente la MAC con la cual habilita la seguridad. Aquí es con la MAC que se conecte primeramente, dinámicamente, y esa es la sticky. Y lo otro es que el tipo de violación deberá desactivarse el puerto en caso de que saquen el cable y conecten otro dispositivo con otra MAC distinta a la primero que aprendió, dinámicamente se deshabilite con error disable. Eso es violation shutdown. Entonces el switch por security violation shutdown. Ahí ya tenemos entonces lo que es la seguridad de puerto. Con respecto a IPv 6, ya dijimos cómo era, calcular las subredes.
debemos configurar IP estáticamente, IP versión 6 en los hosts, ¿cierto? El gateway y el DNS. El gateway y el DNS. A ver, configuremos un host con IP versión 6. Por ejemplo, vamos a configurar el servidor web acá. Este dice que tiene la segunda IP versión 6 de la AA. ¿Se acuerdan de eso? De la AA sería esta. ¿Sí? Entonces esta es la segunda, sería esta dirección. Control C. Voy a configurar este PC en la parte IP versión 6. Es estática. No debo colocar aquí el slash se coloca aquí 64. El gateway es la punto 1, ¿cierto? Y el DNS sería este mismo, control C, control V. Ahí ya tenemos IP versión 6 para ese. Si quiero configurar IP versión 6 acá, es la AB. Entonces, ¿cómo sería ahí? AB, AB, dos puntos, puntos, y este sería la segunda IP, y prefijo 64. Como gateway sería esta misma, control C, control V, pero es la primera IP, y el DNS sería el de acá. El DNS este, control C, control V. Ese es el DNS. Obvio que aquí, en el servidor web, debo tener en el servicio DNS, debo tener configurado, ¿verdad? Me parece que solamente para IP versión 4. Claro, entonces yo creo aquí www, el dominio, y la IP sería la IP de este host. Dijimos que era la, no le hemos puesto. Esta es la 172.16.197.144. Claro, que es la que va aquí. 172.16.197.144. ¿Ya? Voy a copiar esa, control C. Y voy a irme aquí, que es la misma IP, y agregamos. ¿Ya? Entonces este host le va a ir a preguntar a ese servidor por la IP de él mismo, que es el dominio. Que respecta a el enrutamiento, fíjate que el enrutamiento aquí en el punto 7 dice que debemos configurar OCPF versión 2, o sea, eso es para IP versión 4. El proceso es 1. Y tenemos que crear algunas rutas estáticas en algunos routers, entonces eso lo vamos a hacer aquí. Vamos a tomar el ejemplo del router en zona sur, central, Talca y Chillán. Entonces voy a configurar en uno de estos routers, Chillán o Talca, voy a habilitar OCPF versión 2. ¿Cómo sería eso? Aquí. Si yo quisiera habilitar OCPF, enable, configure terminal, yo digo router OCPF 1 network. Y aquí, ¿qué network declaro? Declaro la red de la VLAN 100, ¿verdad? Que es la 192.168.50.128 y la máscara es 27. Entonces digo 192.168.50.128, ¿cierto?
Y la wildcard sería, porque como tiene máscara 27, sería 0.0.0.31.255. En el área, ¿qué área dice que es acá? Veamos el área. Dice el área configurar router ID. No dice el área, pero supongamos que es el área 0. Entonces aquí tendríamos que colocar área 0. Ahí. Ahí declaré entonces la network de acá. Voy a corroborar si la wildcard está bien. Dijimos que era 27. 27. Cuando tienes una wildcard de ese tipo, 255, 255, 255, 224, eso es el prefijo 27. El wildcard sería, yo podría hacerlo de la siguiente manera, restando 255 ahí, 255 ahí, deja alinearlo un poco mejor, ahí punto 255, bueno, S con S, y punto 255. Entonces voy a restar aquí 255 menos 255, 0, 255 menos 255, 0, 255 menos 255, 0, y 255 menos 224, ahí sería 31. Entonces la wildcard que pusimos estaba mala. Aquí. Control A, no. Y la wildcard debería ser 0.31, porque es máscara 27. Ahí sí. La otra network que tenemos que habilitar es la 192.168.50.160, que es la red de aquí, donde está la multiacceso. Esta es la 160 con máscara 29. Máscara 29, si yo la calculo, sería aquí 248. Por lo tanto, esto sería 7, la wildcard. ¿Cierto? 7. Entonces aquí sería 0.0.0.7 en el área 0. Así se habilita entonces OCPF en un router. Lo mismo en el otro router. Lo mismo en este router solamente debes habilitar network, esta red, no esta. No hay que habilitar esta porque hacia afuera hay ruta estática. Ruta estática. Entonces ya aprendimos a habilitar OCPF versión 2. ¿Cómo se habilita OCPF versión 3? Fíjate acá, lo voy a hacer también en Chillán. Es lo mismo para otros routers. Si yo digo IPv6 únicas routing primero, y luego digo IPv6 router OCPF, router OCPF1, ¿cierto? Aquí va el router ID. ¿Cuál es el router ID de Chillán? ¿Dónde está Chillán? De Chillán es el 888. Eso también tuvimos que haberlo puesto en IP versión 2. 888. Aquí. 8.8.8.8. Ahí ya tenemos habilitado el proceso. Si yo quiero habilitarlo en alguna red, lo hago en la interfaz exit y por ejemplo interface F0/1
punto 100, ¿cierto? Voy a habilitar OCPF en la su interfaz que creamos ahí, que es la F01.100. Aquí llamo al proceso de OCPF. El proceso es IPv6 OCPF1, ¿cierto? Ahí. Me falta el área 0. Entonces dice que aquí no tiene IP todavía la interfaz, por eso que me está reclamando. No le hemos puesto IP a esa su interfaz. Coloquemos la IP. IPv6 address. ¿Cuál es la IP aquí? Esta es la AD. AD. Entonces yo tengo como AD esta. Control C. AD en esa interfaz. Pegamos. Y esta es la punto 1. La punto 1 de la AD. Ahora sí podemos llamar al proceso. Ahí sí. Y obvio que interface F0/1 no shutdown para que levante la interfaz, ¿verdad? O si no, esa interfaz, hay que levantar la interfaz física para que levante la su interfaz. Bueno, así se habilita OCPF versión 4, o para IP versión 4 y para IP versión 6. Si yo lo quiero habilitar acá, lo mismo, levanto el proceso y voy a la su interfaz y ahí llamo al proceso. No olvidarse de los router ID, tanto para IPv4 como para IP versión 6. Ahora, algo importante, dice que en central hay hacia el ISP hay que hacer una ruta por NESHOP. No olvidar propagar la ruta por defecto a los demás routers. Eso es en central, aquí, ¿cierto? En este router yo tengo enable configure terminal, digo IP route y a la 0, ¿cierto? Es una ruta por default por el NESHOP. ¿Cuál es el NESHOP? Es la segunda IP de esta red, 20.10.10.2. 20.10.10.2. Ese es el NESHOP. Ahora, debo ir router OCPF 1 y aquí router OCPF. No tengo ninguna interfaz activa. Entonces voy a levantar ¿cuál? Esta es la interfaz serial 00. Interface serial 0/0/0 no shutdown. ¿Cierto? Esta tiene la IP address 20.10.10.1 con máscara 255.25. ¿Qué máscara tiene esta interfase? Veamos aquí en el enlace entre central y ISP. Entre central y ISP es máscara 8. Por lo tanto 0.0.0. Ahí. Y dijimos no shutdown, sí. Ahora sí, vamos a ir al protocolo. Y aquí colocamos default information originate. Entonces lo que hicimos fue que en central, que es el router frontera hacia el proveedor, ¿cierto? Aquí no levantó porque ISP no lo hemos levantado. Lo que hicimos aquí una ruta por default, por IP de siguiente salto, y dentro del protocolo propagamos esa ruta para que le llegue a Chillán y le llegue a Talca. En lo que es IP versión 6, si uno quisiera hacer lo mismo, tendría que hacer un IPv6 router a la 2.2./0. ¿Cuál es la IP de siguiente salto? Esta es la red B. La red B. Entonces, ¿cómo sería eso? La red B, voy a colocar aquí B, y sería 2.
Ahí sí, en la B2. Control C. En la segunda IP de esta red, la B2. Y pegamos acá. Aquí es IPv6 route. ¿En qué me equivoqué? Voy a... Es 2.2./0 y no conoce el comando IPv6 IPv6 route. Ahí sí. IPv6 router 2.2./0 y pegamos esa dirección. Ahora sí, no es IPv6 router, sino que es IPv6 route. Y lo mismo, vamos al proceso CPF, IPv6 o CPF, no, IPv6 router o CPF 1 y aquí decimos IPv6 únicas routing primero y aquí decimos, entramos al proceso y default information originate. La ruta por default de IP versión 6. ¿Qué más tenemos? Fíjate que dentro de mismo central, a ver, veamos un poco más lo que es el enrutamiento aquí. Esto ya lo hicimos, por NestHop era, ¿cierto? Ahora, en ISP tenemos que hacer una ruta por default hacia el router central, también es por NestHop. Entonces, en este router tenemos que hacer una ruta por default. ¿Cómo sería eso? Enable, configure terminal, iproute 0.0.0.0 con máscara 0.0.0.0 por la siguiente 20.10.10.1. ¿Sí? Ahí ya tenemos la ruta por default. Si tuviéramos que hacerlo en IP versión 6, lo primero IPv6 únicas routing y sería IPv6 route a 2.2./0 por la, dijimos que era B esta red, control C, ahí, paste, y sería la 1, ¿cierto? Porque este host tiene la primera IP tanto para IPv4 como para IP versión 6. Bueno, aquí también tenemos que hacer una ruta por default hacia acá. Dice que hacia La Serena. Veamos, dice, configurar una ruta estática por default en el router ISP hacia el router La Serena. Eso es para IPv4. Entonces, ¿cómo sería eso? Aquí, IPv6 route, en IP versión 4, ahí la red es la 10.10.10.1 como siguiente salto. Entonces aquí cambiamos eso. 10.10.10.1. Si tuviéramos que hacer una ruta de IP versión 6, esta es la A. Entonces aquí sería A y esta sería la primer IP. Entonces ahí estaría bien. Ahí ya tenemos esa ruta por default. ¿Qué más me piden? Me piden que en La Serena también haya una ruta por default, por NestHop.
¿Cómo sería eso? Aquí, enable, configure terminal, IP route a 0.0.0.0 con máscara 000 con la IP 10.10.10.2. ¿Sí? No olvidar que también esta ruta tenemos que publicarla en el protocolo CPF. Si tuviéramos que declarar la ruta por default, para IP versión 6 sería IPv6 únicas routing primero y IPv6 route a 2.2./0 y esta es la A. Entonces voy a buscar control C, ahí sería A en este caso, y apunto al siguiente salto que sería la segunda IP. Segunda IP, está bien. Listo, y eso también tenemos que publicarlo dentro del protocolo OCPF versión 3, Default Information Original, lo mismo en OCPF versión 2, IP Default Information Originate. ¿Qué más tenemos que no hemos visto? Bueno, aquí está todo lo de IP versión 6, o sea, OCPF versión 3, el proceso es 1, y ya hicimos lo que es la ruta por default. ¿Sí? Ahí está el requerimiento. Veamos lo que es NAT para IP versión 4. Dice que en router central deberán permitirse todas las subredes de IP versión 4 en central. La ACL es la 1, ¿cierto? Y tenemos que poner toda la red. Perfecto, entonces fíjate, ¿cómo sería eso? En central, ahí donde está el path, en central, yo voy a crear el path exit, digo, IP es access list 1, access list es numerada 1, y aquí dice permit la 192.168.50.0 con wildcard 0.0.0.255. Es toda la red para que incluya las subredes. Ahí tenemos la lista de acceso, ¿verdad? Luego vamos en un IP NAT inside source list 1 y luego decimos interface. Como no hay un pool, ocupamos interface, que sería la serial 00. Serial 00. Serial 0/0/0 overload. Ahí ya tenemos entonces el path. Eso es aquí en central. Lo mismo vamos a hacer en Serena, que nos dice Serena la actividad. En Serena también la lista de acceso es 1 y la red es la completa, la 19. ¿Cierto? Entonces, aquí en Serena, donde va el path, tendríamos que decir lo siguiente: access list 1 permit toda la 172.16.192.0. Este es con máscara 19, por lo tanto, ¿cuánto sería la wildcard de 19? Déjame corroborar eso. 19 sería, ahí tengo 16, 17, 18, 19, eso sería 224 como máscara, punto 0. Entonces aquí sería 00 y aquí el 224 sería 31 y 255 menos 0 sería 255. Entonces esa sería la máscara 19, la wildcard para la máscara 19. 0031 255.
Vamos ahí entonces 0.0.31.255. Ahí tenemos la lista de acceso. Y luego IP NAT inside source list 1. Y aquí llamamos a interface. Y la interfaz acá que tenemos que ocupar para el pad es la serial 001. Serial 001. Serial 0/0/1. Y overload. Overload. Ahí ya tenemos el pad. Perfecto, entonces eso sería el NAT dinámico de puerto. ¿Qué otra? Algo con NAT. Dice, deberá configurar NAT estático para el servidor DNS web y con la IP 10.10.10.100. Perfecto, entonces en ese router, mira lo que hacemos para natear un 1 a 1, un NAT estático entre la IP local y la IP que en este caso global sería la 10.10.100. Decimos IP NAT inside source static. Primero colocamos la IP local. La IP local es la 172.16.197.144. 192.16.197.144 y luego es la con la cual se va a natear 10.10.10.100. Eso dice la actividad, la 10.10.100. Enter. Ahí está el NAT estático. No se deben olvidar que para el NAT, en el router donde se está haciendo tanto el NAT dinámico como el NAT estático, debo identificar cuáles son las interfaces inside y outside. La serial 01 es outside. Interface serial 0/0/1 IP NAT outside. Esa es la outside, la que va de cara hacia el ISP, la 001. La 010 y la 000 son inside. La 1/0 es IP NAT inside. Y la 000, 0/0, también es IP NAT inside. Estas dos son inside y este es outside. Lo mismo acá, este es outside y este es inside. La serial 00 es outside. Interface serial 0/0/0 IP NAT outside. ¿Y cuál es la inside? La F00. Interface F0/0 IP NAT inside. Eso solamente en los routers que hacen el NAT, no en los otros routers, el que tiene el NAT. ¿Qué más nos pide el laboratorio? Dice aquí, fíjate, el alumno debe configurar ruta estática IPv4 y flotante en los routers Serena, Valpo y Arica, de acuerdo a los siguientes requerimientos. Veamos uno, a ver. Dice, el router Serena deberá alcanzar las subredes Valpo, Arica a través de la dirección IP de NetHub. Entonces hagamos la primera, la letra A. El router Serena deberá alcanzar subredes de los routers Valpo y Arica a través de NetHub. Vamos a configurar eso. En La Serena voy a hacer un IP route, primero a la dirección de Valpo, que es la 172.16.196.0. 172.16.196.0. La máscara es 23, 255, 255, 254.0, esa es máscara 23, por el NetHub.
el Nest Hop de La Serena para llegar allá es la 172.16.198.2. 172.16.198.2. Esa es la IP de siguiente salto, que es la IP de la serial 001 de Valpo. Para La Serena el siguiente salto es esa. Ahora, para llegar a la red de Arica, también tengo que hacer una ruta. Dice IP route. ¿Cuál es la red? 172.16.192.0. 192.0. Y la máscara es la 22. ¿Cuánto sería la máscara 22? Sería 252.0. Y el Nest Hop sería esta red es la 172.16.198.8. Esta es la primera, es 9. Entonces aquí sería 9, sería 252 y dijimos que era la 192.0. Ahí. Entonces esta es la red de Arica. 172.16.192.0, 192.0, la máscara es 22, sería 255.255.252.0 y el Nest Hop 172.16.198.9. Este es 198.8, la red 9 es la IP de él. ¿Qué más tenemos en la ruta estática? Dice el tráfico de la LAN A hacia la LAN B deberá efectuarse a través del enlace WAN entre los routers Valpo y La Serena. De la LAN A la LAN B debe irse por acá. Entonces, por ejemplo, en Valpo, veamos la actividad. Claro, esa es la ruta principal. Fíjate, el tráfico de la LAN A la LAN B debe efectuarse por la enlace entre Valpo y La Serena con Nest Hop. Entonces, fíjate esto. Voy a hacer una ruta enable configure terminal. Esta es, verdad que aquí le pusimos, no, enable, la contraseña era Cisco Duo UC. Aquí, configure terminal, IP route, quiero llegar a la red 172.16.192.0. 172.16.192.0. La máscara es 22, 255, 255, 252.0. Y el Nest Hop para Valpo sería esta IP, la 172.16.198.1. 172.16.198.1. Enter. Ahora, esa es la ruta primaria. Si falla esta ruta, debe irse por acá. Eso me lo dice la actividad. Fíjate en esto, dice, en el caso que el enlace WAN entre Valpo y La Serena falle, el tráfico debe ser dirigido a través del router Arica. La distancia administrativa es 10. Entonces, ¿cómo sería eso? Hago una segunda ruta, pero por acá. ¿Cómo sería? A la misma red, con la misma máscara, pero el Nest Hop ahora sería la 172.16.198.5, que es la primera IP. 5. Y aquí le pongo la distancia administrativa de 10. Ahí, entonces, tengo dos rutas, do show running. Tengo dos rutas, una que se va
hacia La Serena, y esa es la primaria, porque aunque no lo veas tiene distancia administrativa 1, y la secundaria, la backup, se va por la 198.5 y tiene distancia administrativa 10 por acá. Esta es la secundaria, esta es la primaria. ¿Ya? Así se hacen las rutas que aparecen aquí. La mayoría son muy parecidas. Ahí te dice que hay que cambiar la distancia administrativa. Lo mismo acá, en IP versión 6, rutas estáticas IP versión 6, voy a hacer la A para que veas que todas las demás se hacen igual. Supongamos, en router Serena debe alcanzar la subred de los routers Valpo y Arica a través de NestHub. En La Serena, ¿sí? ¿Cuál es La Serena? En La Serena dice debe alcanzar la subred de los routers Valpo a través de NestHub. Voy a ir a La Serena. ¿Cómo sería? IPv6 route. ¿Cuál es la red de Valpo? Es la AA. Voy a copiar esa red. Esta. Voy a copiarla completa. Control C. Aquí, La Serena. Voy a pegarla. ¿Cierto? No pongo dirección de host y prefijo 64. Y aquí coloco el siguiente salto. ¿Cuál sería el siguiente salto? Es la que es E1. E1, fíjate. Pego eso, pongo 1 y aquí cambio a E. Ese es el NestHub. Si quiero llegar a la red de... Perdón, era la D. Quería llegar a la AA. A ver, déjame ver. A la AA llego por la... Deja borrar esta. No. Y sería... A la AA, que es esta, llego por esta. Y esta es la D. D2. D2. Eso sí. Ahora, si quiero llegar a la AB, AB, ahora sí, el NestHub sería la E1. Eso está bien, E1. Bueno, y todas las rutas sería muy parecido. Si hay que hacer alguna ruta de backup, no olvidar colocar la distancia administrativa 10, ¿cierto? Las que son backup. Bien, con eso ya estaríamos casi listos. Nos faltaría las ACL. La ACL, pero para el filtrado de tráfico. Dice: el alumno deberá configurar dos listas de control de acceso para IPv4 de acuerdo a los siguientes requerimientos. El PC de la LAN B no podrá enviar paquetes ICMP al servidor web. El resto del tráfico está permitido. La ACL será numerada 101. Entonces, PC LAN B, PC LAN B, ¿dónde está ese PC LAN B? PC LAN B es este que está aquí. Este PC no puede mandarle ping a ese servidor, ¿sí? Ahora, esa lista de acceso es una lista de acceso extendida porque es solamente el tráfico ICMP el que se tiene que filtrar para ese host. Como es extendida, la regla dice que debe activarse lo más cercano al origen. Entonces la vamos a activar aquí. Y de entrada, entonces cuando venga el tráfico ICMP dirigido a ese host, ahí no salga. Pero si va web, sí pueda ir a ese servicio. Entonces voy a configurarlo acá. Esa lista de acceso
dice que en PC podrá enviar paquete, no podrá enviar paquete ICMP al server. Al resto del tráfico está permitido. Ya. Entonces mira lo que hago. Voy aquí en Arica. Enable, configure terminal. Voy a colocarle el hostname para que Arica. Entonces en Arica lo que vamos a hacer es una access list. Access list, ¿qué número me dice que es? Es la lista de acceso 101, es extendida. Access list 101, ¿cierto? DENI, ICMP, ¿de qué origen? Aquí coloco el origen. El origen es esta IP. No tenemos la IP, pero este sería, dijimos que el host 500 tenía la IP. ¿Dónde está el host 500? Busquemos la IP que habíamos calculado. Esta es la IP del host 500. Control C. Ahí. Eso es el origen, ¿cierto? Yo podría colocar la palabra host como origen o colocar al final, después de la IP, la wildcard 000. Voy a colocar host. El destino sería el servidor web, DNS. ¿Cuál es la IP de ese equipo? Veamos cuál es la IP. Es la 197.144. Entonces, digo paste. Y después digo, en la wildcard, también puedo colocar 0.0.0.0. Y aquí digo eco. ¿Cierto? Déjame ver si pongo... Este es el echo request. Echo request. Ahí estoy filtrando el tráfico ICMP, el echo request. Como debo permitir el resto del tráfico, digo access list 101 permit IP any como origen a cualquier destino any. Y ya tenemos entonces, ¿dónde activo esa lista de acceso? La voy a activar, como es extendida, lo más cerca del origen. Antes que se enrute, la voy a frenar. Entonces voy a decir en la F00 interface F0/0 interface F0/0 digo IP access group 101 de entrada. Voy a mirar cómo quedó la lista de acceso. Do show access list. Entonces primero DENI para negar el host, ¿cierto? La lista de acceso dice DENI, ICMP, el origen, el destino y el protocolo. Del ICMP vamos a filtrar el eco. Y después vamos a permitir todo el demás, el tráfico web, FTP, todo lo demás. Y luego en la interfaz show running, en la interfaz do show running, tenemos activada la lista de control de acceso. Vamos a ver la otra lista de acceso. La otra lista de acceso dice el server LAN, o sea el server DNS, no puede accesar o acceder al router Valpo vía Telnet. Recuerde que esta CL se configura en el router Valpo. La CL será nombrado como no Telnet. Perfecto, entonces, si tú te das cuenta, quieren filtrar este host que entre por Telnet a este router. Este router ya tenía las líneas VTI activas. Ahí están activas las líneas VTI, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo sería eso? Es una lista de acceso extendida, por lo tanto digo IP Access List Extended, y el nombre de esta lista de acceso dice que se llama no telnet, minúscula, no telnet. Y aquí digo Deni, ¿cierto? Deni, el host, Deni primero TCP, Deni TCP, el host sería, ¿cuál sería el host origen? Este que está aquí. Control C, esa es la IP origen. IP origen, ahí. Al IP destino, aquí voy a colocar any como destino. ¿Por qué? Porque como este tiene más de una interfaz, si yo coloco la IP de una interfaz, pueden entrar por cualquiera. Entonces coloco como any, el destino, Deni TCP. Aquí me faltó la palabra host, perdón, o coloco 0.0.0.0. El destino es any, ¿cierto? El protocolo EQ es Telnet. Telnet es el 23. Ahí tengo entonces la negación. Si yo quiero permitir otro servicio, digo permit IP any. ¿Cierto? Por ejemplo, si quiero conectarme por SSH y solamente filtré Telnet. Si quiero conectarme por SSH con el permit IP any. ¿Ya? Ahora, ¿dónde activo esta lista de control de acceso? La voy a mostrar. Do show access list. Ahí está. Estoy al host que se llama servidor. Le negué el servicio Telnet. ¿Dónde activo yo esta lista de acceso? Aquí, mira. Debo entrar a las líneas BTI, line BTI, 0 espacio 4, que son las que estaban habilitadas. Y aquí digo access class no telnet. No telnet y de entrada. Ahí entonces ya tengo activada la lista de acceso para telnet. Lo que hicimos con esa lista de acceso es que este host no entre por telnet a ese router. Bien, ahí tenemos la mayoría de las configuraciones de este laboratorio preparatorio para el examen de PDE. Voy a mirar si es que hay alguna otra observación aquí. Hicimos casi la mayoría de los objetivos. Y estaríamos. Bueno, eso es todo.